Bueno, se viene el fin de semana del 25 de mayo, está el debate también, cuánto estamos cerca de esta cuestión, cuánta gente sabe por qué es el feriado de este fin de semana. Parece absurdo preguntarlo en estos términos, pero me parece que corresponde hacerlo. Y por lo demás, evaluar qué significó el 25 de mayo, qué puede significar hoy, aquello por lo que se peleó, existe hoy, está, nos interesa hoy. Todo esto reverdece con este aniversario. Por supuesto. Nos vamos a poner en contacto con un especialista para seguir reflexionando sobre esta fecha patria. Saludamos a Mario Bruno, que es historiador. Con él estamos en contacto. Mario, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes para todos ustedes y para toda la audiencia. Un gusto, Mario. Mientras te presentábamos, estaba pensando, nosotros estamos en el sur de la provincia de Córdoba, demoró meses en llegar la noticia de lo que había ocurrido en mayo en Buenos Aires, ¿no? Recién allá por agosto, octubre. Claro, la llamada Revolución de Mayo, que, bueno, desde mi punto de vista de revolución, tuvo muy poco, prácticamente nada, pero sí, efectivamente, ese hecho que sin dudas es fundacional de nuestra historia, nació y se produjo en Buenos Aires. El resto de las provincias se enteraron muchísimo tiempo después y por supuesto las reacciones en la gran mayoría de los casos no fueron favorables en el Alto Perú, en Montevideo, en Paraguay y fundamentalmente en Córdoba, como vos muy bien lo remarcabas. Claro, ¿no? Es una clave la Córdoba realista, ¿no? Bueno, Córdoba fue la primera en reaccionar ante esta situación. Esa reacción fue de rechazo total a lo que había sucedido en Buenos Aires y comenzó a organizarse lo que se llamó en ese momento la contrarrevolución. Santiago de Liniers, que había sido héroe en las invasiones inglesas, virrey después, y que estaba radicado en Altagracia, en la estancia jesuita, que hoy lleva justamente el nombre de Estancia Jesuita y Casa del Virrey Liniers, se trasladó a Córdoba y comenzó a organizar la resistencia. Enterado Buenos Aires de esta situación, comenzó a enviar tropas para sofocar en el Alto Perú, en Paraguay y en Córdoba. Esas tropas, al llegar a Córdoba, eran, por supuesto, muy superiores en números y en armamento a lo que había logrado consolidar Liniers, por lo que se produjo, podríamos llamar así, el desbande y la huida de los contrarrevolucionarios en distintas direcciones. Liniers lo hizo junto con quien era en ese momento gobernador e intendente de Córdoba, Gutiérrez de la Concha, con otros funcionarios del gobierno intendencia, como son los casos de Moreno, Rodríguez, el obispo Orellana. Todos ellos huyeron, podríamos decir de algún modo, hacia este sur de Córdoba, o no tanto, un poquito más hacia el este, y finalmente fueron sorprendidos, capturados en un espacio geográfico que se llama el Chañarcillo de los Loros, o también conocido como Cabeza de Tigre, porque allí había algún cazador había dejado una cabeza de un yaguareté, seguramente producto de una cacería. Lo cierto es que son sorprendidos allí, aprehendidos, y la orden de la Junta de Gobierno era, no bien aprehendidos, debían ser fusilados. Y esa orden se cumplió al pie de la letra. Liniers y quienes lo acompañaban fueron fusilados en ese lugar. Únicamente no se lo hizo con el obispo Orellana por su condición de sacerdote. Una vez ocurrido este hecho, sus cuerpos fueron depositados en una fosa común en la localidad de Cruz Alta, de provincia de Córdoba, pero próximo al límite con la provincia de Santa Fe. Al día siguiente de ese suceso, el cura del lugar procedió a darle cristiana sepultura y al colocar la cruz escribió la primera letra de los apellidos de quienes habían sido fusilados, con lo que quedó escrita la palabra clamor: Concha, Liniers, Allende, Moreno, Orellana y Rodríguez. A partir de ese momento, Córdoba, que tuvo muchísima trascendencia
Aquí en nuestra provincia comenzaron a producirse hechos que impactaron mucho a nivel nacional y conviene rescatar en este caso la figura de el prócer y caudillo cordobés Juan Bautista Bustos, que tuvo una destacada participación en los sucesos de Mayo, bastante olvidado por la historia, afortunadamente rescatado en estos últimos tiempos por el gobierno provincial, pero Bustos participó, por ejemplo, en los sucesos del 22 de mayo, cuando se votó la destitución del virrey y la constitución de la Junta de Gobierno. Luego participaría también en el Ejército del Norte, junto a Belgrano, y quizás lo que por allí provocó el mayor enojo de Buenos Aires fue la sublevación en Arequito, donde el directorio le había ordenado regresar hacia Buenos Aires para oponerse a los caudillos Ramírez y López de Santa Fe, que habían derrotado en la batalla de Cepeda a los directoriales, a lo que Bustos se negó, regresó a Córdoba, entró triunfal en Córdoba, fue electo gobernador, es el primer gobernador constitucional de la provincia de Córdoba, y sería quien, a partir del reglamento orgánico para la organización y administración de la provincia, crearía el antecedente de lo que es hoy nuestra constitución provincial. Como podemos ver, Córdoba entonces tuvo activa participación en los primeros comienzos, en lo que fueron los inicios de lo que es hoy nuestra patria y nuestra República Argentina, ¿no? Bien, Mario, atendiendo un poco a nuestra editorial federal y volviendo sobre esto, porque sobre esta cuestión queremos consultarle, ¿cuál fue la participación no solo de Córdoba, sino en términos generales de las provincias en esta revolución o pseudo-revolución que usted recién la relativizó? ¿Qué podemos decir de la participación de las provincias respecto de lo que sucedía en Buenos Aires? Ninguna participación, o sea, hay un diálogo que hubo unos momentos antes de producirse la revolución, podríamos decir, entre quienes después serían los integrantes, Moreno, Paso, Castelli, y Juan José Paso, cuando se le hizo saber que, antes de llevar a cabo pasos tan importantes, podríamos decir, había que notificar a las provincias del interior para ver si estaban de acuerdo. Y Paso dijo, pero nosotros somos la hermana mayor, así que nosotros vamos a decidir y después las vamos a notificar y las vamos a convocar. Pero primero vamos a actuar nosotros. Obviamente después, cuando, como decíamos recién, ¿no?, cuando las provincias del interior se enteraron de lo que había ocurrido, el rechazo fue bastante generalizado. Y después se trató de constituir la famosa Junta Grande, convocando a diputados del interior, que prácticamente no tuvo ninguna trascendencia. Y por eso es que a partir de allí tuvimos casi 10 años de mucha inestabilidad, con el primer triunvirato, el segundo triunvirato, la asamblea del año 13, el directorio y la caída del directorio, la llegada de los caudillos, Rosas. Fue muy difícil esta construcción histórico-geográfica que hoy nos identifica como argentinos ante el mundo, ¿no? Claro. Sí, por ahí me animo a pensar en voz alta, siguiendo la hilación de lo que recién te preguntaba Marina, que no existía ninguna representación de las provincias, pero digo, creo y te lo pregunto, estos aires revolucionarios es como que le daban cierto prestigio a aquellas personas que no lo tenían por prosapia, por familia, por dinero, por ser meramente revolucionarios y haber formado parte de esto. Y en ese marco sí quizá hubo un corrimiento a hacer algo más popular y algunos pequeños hacendados del interior que llegaban a Buenos Aires a hacer negocios, y a partir de allí como que se comienza a hacer una cosa un poquitito más, diríamos hoy, federal, incluso para llevar estos aires revolucionarios a Chile en aquellos tiempos, ¿o no? Claro, sí, esto es cierto, y esta cuestión que yo te decía de que tuvo muy poco de revolución, porque a partir de que no fueron notificadas las provincias del interior, a partir de que, sí, como vos lo decías, hubo algunas cuestiones que podríamos decir, algún intento de tipo de federalismo, pero muy muy por encima, muy leve. Cuando Córdoba se resistió, la respuesta fue contundente y trágica.
Y bueno, en cuanto a esta cuestión de ganaderos y comerciantes, porque no nos olvidemos que en la Junta había ya, a partir de ese momento comenzamos con las divisiones que yo diría que llegan hasta nuestros días, porque mientras Moreno, Castelli y Belgrano proponían hacer la tarea de toda revolución, es decir, reforma agraria, industrialización y priorizar el mercado interno, Saavedra, ganaderos y comerciantes decían que bueno, había que mantener todavía una especie de statu quo hasta que las cosas se aclararan más, pero en definitiva lo que se pretendía de parte de quienes hacían o querían hacer buenos negocios era tomar el poder político para poder comerciar y negociar con otras naciones. Por eso es que el historiador chileno Luis Vitale dice que dejamos de depender de España para pasar a depender de otros países. En este caso, el que apareció en escena fue Inglaterra, sin ninguna duda, ¿no? Claro. Bueno, Mario, y si tuviésemos que reflexionar sobre los lineamientos que se sentaron en aquel momento y que persisten hasta el día de hoy, ¿cuáles serían? ¿Cuáles identificaría usted? Bueno, se habló en algún momento de pueblo, una especie de incipiente, podríamos decir, o de incipientes principios democráticos. Cuando cayó Fernando VII en España, se decía, bueno, que ese poder a Fernando VII se lo había concedido Dios, que era legítimo por lo tanto, pero que bueno, al no estar el monarca en el poder, entonces ese poder se trasladaba al pueblo y el pueblo tenía la potestad de transferírselo a quien él considerara conveniente. Y ese es un poco, ¿no es cierto?, lo que justificó el lineamiento que dio lugar al nacimiento de la primera Junta de Gobierno Patrio. Podríamos decir que por ese lado, entonces, tendríamos unos principios de lineamientos democráticos con la palabra pueblo, con la palabra participación, la palabra voto. Entonces, esos lineamientos que hoy podríamos decir que, sin dudas, se siguen dando y estamos viviendo ya 40 años de democracia bajo esas tres palabras que son muy importantes: pueblo, voto, participación, que deberíamos remarcarlas y tratar de reafirmarlas todos los días. Bueno, la verdad, Mario, es tan interesante escucharte porque la verdad no sé qué les pasa a ustedes, pero a mí me impacta, debe ser en todos los países, pero seguimos discutiendo de lo mismo. Sí. Lo dijiste, Mario, la historia nos ofrece siempre el mismo debate en Argentina. Hablamos de federalismo, hablamos de unitarios, hablamos de quiénes toman el poder y para qué lo hacen, de qué manera se construye poder en Argentina. Es impactante. No te vamos a preguntar cuál fecha es la más importante, si la del 25 de mayo o la 9 de julio, porque está clarito cuál va a ser tu respuesta, ¿eh? Sí, bueno, de todos modos para el 9 de julio podemos volver a dialogar y claro, así podemos seguir discutiendo esta cuestión que siempre es muy, pero muy interesante. Por eso la historia es tan apasionante, porque, bueno, permite, siguiendo ciertos lineamientos, tener distintas visiones sobre un mismo tema. Seguramente si ustedes consultan a otro historiador tendrá otra visión de lo que fue el 25 de mayo y también es válido porque seguramente él habrá hecho sus investigaciones por otro lado, ¿no? Pero bueno, yo a mí cuando era muy pequeño iba a la escuela primaria, me hablaban de la lluvia, de los paraguas, del pueblo y bueno, ya cuando empecé, ¿no es cierto?, a adentrarme un poco en lo que fueron esos acontecimientos, ese cuadrito del 25 de mayo se me empezó a borronear un poco y hoy casi que lo tengo en blanco, pero bueno, hay que seguir avanzando porque ese es un momento fundacional, de eso no hay ninguna duda. Ese 25 de mayo es uno de los primeros momentos fundacionales que dio lugar a la construcción histórico-geográfica de la República Argentina. Sí, señor. Mario, como siempre un placer, que tengas un feliz Día de la Patria entonces. Así es. Igualmente para ustedes y será hasta cualquier momento. Muy amable. Hasta el 9 de julio. Chau. Un abrazo. Chau, chau. Hasta el 9 de julio.